En estos tiempos, las aplicaciones de citas se han convertido en parte cotidiana de nuestras vidas. Tinder, Bumble o Grindr prometen conexiones amorosas, aventura o incluso amistades. Pero en medio de la aparente inocencia de un deslizamiento a la derecha, se esconden verdaderos depredadores. Este vídeo no es una advertencia vacía, está basado en casos reales, con consecuencias trágicas. Hoy te quiero contar, mi oyente, cómo algunas personas han utilizado Tinder para atraer, manipular e incluso acabar a sus víctimas. Y ahora sí, sin más dilaciones, suscríbete, comenzamos. Khalil Weaver parecía un joven común. Tenía 20 años, vivía con su madre y trabajaba como guardia de seguridad. El joven no contaba con antecedentes criminales, pero entre septiembre y noviembre de 2016 cometió una serie de crímenes atroces en Nueva Jersey. Usando Tinder y otras apps, seleccionaba a mujeres marginadas, especialmente con problemas de salud mental, historial de consumo de estupefacientes o mujeres sin hogar. Su primera víctima conocida fue Robin West, una joven de 19 años. El día 31 de agosto de 2016 saldría para encontrarse con Khalil y nunca regresaría. El cuerpo de Robin sería encontrado 2 días después, calcinado dentro de una casa abandonada en Newark. A ella le habían golpeado hasta la muerte. Khalil siguió actuando. Sarah Battle, de 20 años, era una estudiante universitaria. Ella desapareció en noviembre tras quedar también con él. Días después, su cuerpo también sería hallado en un bosque, cubierto de hojas con signo de asfixia. Pero tras el final de Sarah, la suerte de Khalil se acabaría. Y sería cuando la hermana de la misma Sarah, después de investigar los contactos de su hermana en internet, decidió crearse un perfil falso en una app y fingió ser otra mujer. Ella, junto con la ayuda de la policía, lograron finalmente atraerlo y arrestarlo. En el juicio, se reveló que Khalil había buscado en Google frases como cómo hacer cloroformo y cómo ocultar un cuerpo. Finalmente, este criminal sería condenado a 160 años de prisión por acabar con 3 mujeres y el intento de una cuarta. Tiffany Taylor, quien sobrevivió y testificó contra él. Tiffany relató que Khalil la había secuestrado, atado y golpeado, pero logró escapar gracias a su ingenio y resistencia. Este caso dejó en evidencia un patrón calculado y frío. Khalil aprovechaba la vulnerabilidad de sus víctimas, planeaba sus encuentros y se aseguraba de que no pudieran escapar. También nos muestra cómo la tecnología puede ser una herramienta para el mal cuando cae en manos equivocadas. En Los Ángeles, Paul González se ganó la fama de ser un estafador de bajo perfil, ya que durante 2016 y 2018 él usó Tinder y otros sitios para quedar con mujeres, a las que invitaba a restaurantes caros. Paul pedía grandes cantidades de comida y bebida y las animaba a hacer lo mismo, y en cuanto la comida llegaba, él desaparecía. Era tan práctico como decir que iba al baño y no volvía más. Varias mujeres se quedaron con facturas de cientos de dólares. Y aunque el modus operandi parecía casi cómico al principio, el patrón se volvió preocupante con el tiempo. Sus víctimas declararon que González era encantador, manipulador y que al enfrentarse a alguna de ellas por redes se volvía agresivo. Algunas de ellas incluso reportaron haber sido insultadas o amenazadas cuando intentaron denunciarlo.
Pero a este estafador se le acabaría rápido la suerte. El fiscal presentó cargos por hurto, fraude y hasta por robar servicios, un delito inusual. En total, enfrentó 11 cargos relacionados con estas cenas. Él sería arrestado en 2018 y condenado a 120 días de prisión, además de 3 años en libertad condicional. Y aunque sus actos no incluyeron violencia física, su caso refleja otras formas de depredación, es decir, abuso emocional, económico y psicológico en un contexto de confianza. Este caso también encendió el debate sobre cómo la cultura del engaño digital puede tener consecuencias reales y dolorosas. Y en este caso tenemos a un verdadero psicópata. Daniel Drayton, originario de Connecticut, fue descrito como un hombre educado, amable y bien parecido. Pero, como imaginarás, detrás de esta fachada se escondía un historial de violencia doméstica y una serie de crímenes cada vez más escalofriantes. En el año 2018 se convirtió en objetivo de una investigación cuando fue vinculado al asesinato de Samantha Stewart. Samantha era una enfermera de 29 años que conoció a través de Tinder. El día 17 de julio de 2018, el cuerpo de Samantha fue encontrado en su casa de Queens, Nueva York. Ella había sido abusada y estrangulada. La policía rastreó a Drayton y descubrió que había huido a California, hasta que finalmente dieron con él en un hotel de North Hollywood. Fue arrestado mientras retenía a otra mujer de 28 años, a la que también había conocido por Tinder. Con suerte, la policía había llegado a tiempo, ya que ella se encontraba atada pero con vida. Drayton confesó haber cometido el asesinato de Samantha y otros ataques, afirmando que una voz en su cabeza lo obligaba a actuar. Poco después, las autoridades descubrieron que Drayton tenía cargos previos por violencia doméstica y había sido liberado bajo fianza solamente días antes de acabar con Samantha. Como imaginarás, este caso provocó una fuerte crítica al sistema judicial por haberlo dejado en libertad. Drayton finalmente sería acusado de múltiples cargos de asesinato, intentos de abuso y secuestro. Actualmente espera juicio y enfrenta cadena perpetua. Pero sin duda lo más inquietante es que Drayton se movía entre estados sin ser detectado durante meses, aprovechando la falta de coordinación entre las jurisdicciones. Este caso demuestra lo fácil que es construir una fachada en redes sociales y cómo la impunidad puede alimentar el peligro. Y siguiendo con esta lista de lunáticos, nos encontramos el caso de Miranda Barbour en 2013, el cual sacudió a Pensilvania. Miranda, de 19 años, y su esposo Elliot, de 22, habían estado casados solo 3 semanas cuando decidieron acabar con alguien por diversión. Crimen que se llevaría a cabo cuando Miranda contactó a Troy Laferrada, de 42 años, a través de Craigslist, bajo la promesa de tener con él contacto íntimo a cambio de dinero. Y aunque este caso no fue como otros por Tinder, las investigaciones mostraron que Miranda también usaba otras apps de citas, incluyendo Tinder, para atraer a hombres. Y bien, los hechos se dieron de tal manera. El día 11 de noviembre, Troy recogió a Miranda y mientras hablaban, Elliot estaba escondido en el asiento trasero del coche. Cuando Troy intentó hacer un acercamiento hacia ella, Elliot lo sujetó con un cable y Miranda acabó con él apuñalándolo más de 20 veces. Acto seguido, abandonaron el cuerpo y se fueron a cenar comida rápida para celebrar su hazaña. Vaya par de psicópatas.
Y bueno, cuando la policía los arrestó, confesaron sin mostrar ningún tipo de remordimiento. Miranda afirmó ante la prensa que había acabado con más de 20 personas como parte de un culto satánico, aunque estas declaraciones no pudieron comprobarse. Igualmente, ambos fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Este caso, sin duda, es uno de los más perturbadores, ya que la banalización del crimen, el uso de plataformas digitales para atraer a las víctimas al azar y el aparente placer de algunos individuos pueden obtener del crimen, también generaría un debate nacional sobre los límites de la libertad en Internet y la dificultad de predecir este tipo de perfil criminal. Y bien, cerrando este top, tenemos el caso de Sydney Luffy. Tenía 24 años y trabajaba como cajera en una tienda Menards en Lincoln, Nebraska. Sydney, el 15 de noviembre de 2017, compartiría en sus redes sociales que esa noche tendría una cita. Ella había conocido recientemente por Tinder a Bailey Boswell, una mujer de 23 años. Fue su segunda cita con ella y esa fue la última vez que se la vería con vida. Días después, los restos de Sydney se encontraron esparcidos en bolsas de basuras en varios caminos rurales del condado de Clay. Bailey Boswell y su pareja Aubrey Trail fueron arrestados. Trail declaró que Sydney murió accidentalmente durante un juego íntimo consensuado. Pero rápidamente se verificó que las pruebas forenses y los mensajes en redes contradecían esta versión. Durante el juicio se supo que tanto Trail como Boswell tenían una relación poliamorosa con otras mujeres, a quienes sometían a control extremo. El matrimonio las manipulaba emocionalmente, les exigía obediencia y les daban reglas para ser parte de una supuesta familia. Lamentablemente, Sydney, sin saberlo, se cruzó con ellos en el momento equivocado. Finalmente, Aubrey Trail fue condenado a muerte en 2021 y Bailey Boswell fue sentenciada a cadena perpetua. Lo que más aterra de este caso es cómo una cita aparentemente inocente escondía una red de manipulación y abuso. Sydney pensaba que estaba conociendo a una persona interesante, sin imaginar que estaba entrando en un círculo controlado por un sociópata. Y bien, si no todos estos casos finalizan en asesinato, sí dejan secuelas. En Brasil, una joven relató cómo fue drogada y robada tras una cita en la que todo parecía completamente normal. En España, un hombre fue víctima de extorsión después de compartir fotos íntimas con alguien que conoció en Tinder. En muchos países, las denuncias por agresiones íntimas tras citas en apps han aumentado de forma considerable. Y con esto muchos casos más. En Japón, un joven fue víctima de una cita trampa. 3 personas lo esperaban en un callejón y lo golpearon hasta robarle las pertenencias. Y bien, casos como estos se están repitiendo con demasiada frecuencia, y aunque no siempre llegan a los titulares, dejan cicatrices emocionales profundas. Pero siempre podemos contar con señales de alertas. Personas que insisten en quedar en lugares privados en la primera cita. Personas que piden fotos íntimas rápidamente, que presionan o se vuelven agresivas ante una negativa. También hay perfiles falsos creados para estafar, chantajear o incluso atraer víctimas hacia redes de trata de personas. Detrás de la pantalla puede ver a alguien completamente diferente al que ves en las fotos. Y bien, no se trata de vivir con miedo, sino de actuar de forma inteligente. Siempre queda en lugares públicos y avisa a alguien cercano sobre tus citas, incluyendo el lugar y la hora. En conclusión, estas apps de citas, como cualquier herramienta, no son inherentemente peligrosas, pero su mal uso por parte de personas con intenciones oscuras pueden tener consecuencias devastadoras. Los casos que hemos explorado no son leyendas urbanas ni historias para asustarte, son hechos documentados.
Y sin más que decir, hasta aquí con el vídeo de hoy. Si te ha gustado no olvides apoyarlo con un like y si aún no lo has hecho suscríbete para seguir viendo contenido interesante como este. Espero que tengas un gran día, nos vemos en el próximo vídeo, cuídate mucho, adiós.